Mira lo que estoy haciendo, estoy aproximando. Lleva varios tipos de tornillos, dentro de los largos, de los más largos, de los más gordos. Hay uno más largo, que es el que va aquí. Como cambiéis de sitio, que lo hemos cagado. Bienvenido de nuevo a Adricar Motor. Bueno, tío Moy, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues aquí que tenemos un sonido extraño. En esta vía Novito, una 639, 638, casi que tenemos localizada la avería. Porque tenemos un ruido extraño aquí en la zona del motor. Y luego veis, mira, luego está tirando agua. Espera. Está tirando agua. Está tirando agua, Entonces esto pues tiene toda la pinta de tener agua de agua rota. Así que nada, vamos a quitar aquí cositas y vamos a verificar que si es la bomba de agua, ¿vale? Así que vamos a ello. Bueno, vamos a empezar a pelar, ¿no, tío Moy? Vamos a pelar, ¿sabes? El cliente está entendido también, de paso. Esto debe de ir aquí. Pero ellos ya han estado verificando la avería y todo. No. Nosotros estamos aquí para eso. A lo que nos manden. Mira, simplemente a simple vista. Simple vista ya la calandra, el ventilador la ha partido. Mira cómo está la calandra. ¿Vale? Y luego mira, a simple vista vamos a meter la mano por aquí, mira cómo está la bomba. Dios los dos. ¿Te das cuenta? Bueno, esto lleva así, algo así como 5 o 6 meses. Muy bien. Así que lo raro es que no ha partido el ventilador. Si hubiera partido tampoco pasa nada, es para decir que tiene su ruido, que tiene su ruido. Mira. Y esto ya es... Sí, pero vamos. Esto normalmente no es así de exagerado, ¿no, tío Moy? Esto no es así nunca. Así que nada, pues vamos a quitarle cubrecartas, ¿no, tío Moy? Mira cómo está todo macho. Espera, yo. Otra pieza. Bueno, tío Moy, pues nada, tras mucho hurgar, no hay manera. Hay que quitar hay que quitarlo de adelante, ¿no? Esto va cogido en el lateral con una guía, y ya está. Sí, yo vi. Bueno, pues para golpe fuera, ¿no, tío Moy? Otra pieza. Nada, venga. A ver, que ya que nunca vemos aquí. Aquí vemos los trabajos finos de pintura, ¿no, tío Moy? Sí, hay quien pinta y Trabajos finos de pintura. pinta proteger también, el intercooler y eso. Sí. Así con la pintura pues los protegen. Claro, sí, se ventila mejor. Bueno, pues sujetando con un destornillador y con una llavecita. Una vecita hemos quitado el viscoso. Parece que hemos quitado el viscoso, ¿no, tío Moy? Sí, el frente lo hemos separado un poquito para tener acceso, ¿vale? Mira lo que hemos hecho, separarlo un poquito. Y ya con esto pues tenemos acceso. Se hace muy mal, Sí. Total. De hecho, hemos hablado con un compi de Mercedes y ¿cuál es la respuesta que nos ha dado? Ha dicho apañado, De que te cunda. Qué majo. Anda, hemos quitado otra pieza. Mira. Bueno, muy, entre los dos y pelando un poquillo, hemos conseguido sacar la carcasa, ¿no? Soltando el frente, quitamos el paragolpe, soltamos un poquito el frente. Con poquito que forcemos, se sale un poco mal, pero es que si no hay que quitar todos los radiadores y todo, Vamos a seguir, vamos a quitar la correa. ¿Qué esta es? Lleva su tensor. Correa de accesorios. Sí, solamente llevo una, esto va por cadena, solamente llevo una correa de accesorios, ¿vale? Bueno, acordaros siempre de una cosa, lo vais a quitar, o estáis haciendo esto mucho todos los días, o cuando montéis la correa, os sobra correa, monta correa. Así que yo os aconsejo que cogemos un papelito, hacemos el croquis y así vamos a ir derecho. Se va este tensor, pasa por la bomba de dirección, baja el compresor, al cigüeñal.
transparentemente, ¿eh? Es algo así que estamos dibujando aquí encima. Vale, pero bueno, Pues más o menos la correa es así, ¿sabes? De todas maneras ponemos el enlace De cómo va. de cómo va de verdad. Vamos aquí a su tensor, que llevo aquí una llavecita, a ver si la cogemos. El tensor lleva un pasador que si lo queremos poner, para se queda así, para luego montarla. Lo veis ahí, debajo de donde está lo que hemos accionado, ¿vale? Que es el círculo Tensor, gordo. tensor. Pues justo debajo está el tensor. Lo estamos marcando con una flechita, ¿vale? Mira el ruido que tenía. Toda la bomba de agua. Fijaos si lleva ya tiempo. Ojo para coger esa holgura, ¿eh? Para coger esa holgura, ¿eh? Sí. Quitamos la tapica. ¿Para qué vamos a quitar este rodillo? Pues hay que quitarlo de todas formas, pues así te lo puedo hacer. Claro. Bueno, pues rodillo fuera. Ya tenemos más acceso para quitar estos dos manguitos de aquí. No están pegados. Y poco a poco, un cuidadito hasta que se desprende. Vaya con Dios, ¿eh? Qué calentón nos está pegando el burronetillo, ¿eh? La bomba está. Bueno, y este rollito también hay que quitarlo, Sí, para trabajar más. porque tenemos justo detrás ahí un tornillo de la bomba de agua que hay que poder coger. Son iguales, ¿eh? Son igualitos, ¿eh? Y ya está, vamos a empezar a quitar tornillos aquí. ¿Cuántos lleva? Bueno, vamos a coger mi podersilla. Que es chiquitilla, pero muy efectiva, ¿eh? Fijaos, que pedazo de tornillo lleva esto. Doña bomba de agua. A ver, hay que quitar una junta metálica. ¿Vale? Sale nuestro amigo el manguito y ahora os mostramos los tornillos dónde van y cuántos lleva. Doña bomba de agua. Doña paliza, Mira, Y claro, fijaos si lleva tiempo esto sonando, bueno, pieza nueva. Pieza nueva. Esto ya es otra cosa, ¿verdad? Sí, ya parece que suena. Que no suena. Suena de otra manera. Mira. Vale, su juntita. Vamos a limpiar el alojamiento. Como siempre hacemos, así que Ya está, esto cada vez que ponemos algo nuevo. venga, vamos a preparar. Como siempre, le damos un pelín de lijita al plano. Vamos a limpiar. Esta agua que ha salido aquí es la que le queda. Cuando le hemos quitado el agua al radiador y la que ha perdido, pues siempre aquí en el bloque queda agua. Tú le puedes quitar el radiador, pero siempre el bloque queda agua. Es el agua que le queda, ¿sabes? ¿Sabes? Aunque para eso llevo un taponcito. Mira, este taponcito no lo hemos explicado. Mira, este taponcito rojo, este es el grifo. Para vaciar el radiador. Vale, por aquí se vacía y luego ya por lo que queda, pues los manguitos lógicamente se queda algo de agua, de anticongelante, y en el bloque cuando quita la bomba ya lo habéis visto. Así que vamos a limpiar. Todo limpio. Si tenemos ahí se ha quedado un poco tóxico cualquier cosa, pues si luego no lo limpiamos, pues a lo mejor la polea se nos queda un poquito de medio lado. Luego, que si la correa pisa mal, que si se descarrila, esas cosillas, un poco de impureza y de suciedad te genera eso, Llevan sellador, ¿vale? Los tornillos, ¿veis eso azul? Llevan un poquito de sellador. Lo apretamos. Hay que tener cuidado, poner un par de tornillos para sujetar la junta, ¿sabes? Mira lo que estoy haciendo, estoy aproximando. Lleva varios tipos de tornillos, dentro de los largos, de los más largos, de los más gordos.
Hay uno más largo, que es el que va aquí. Luego cambiáis de sitio, que lo hemos cagado. Le damos un tiente y luego apretamos en serio y ya está, no tiene más misterio. Decías, muy una curiosidad. Ah, una tontería, mirad. Mucha gente os habréis pensado por qué los manguitos, yo sé que hay mucho entendido que lo sabe, pero bueno, hay gente que no lo sabe. Los manguitos, esas marquitas que llevan, azul, blanca, amarilla en alguno, depende del fabricante, eso coincide con, mira, con la rayita que lleva la pieza siempre que sea de primer equipo. Si es una más pirata que los piratas del Caribe, no lleva nada. Y esto es para que llevéis la posición y no lo giréis, para que el manguito no vaya trabajando forzado. Mirad, en este igual, mirad, ¿listo? Lleva aquí el tope con una rayita, con un soportito, ¿vale? Con su rayita blanca, ¿vale? Es una tontería, pero bueno, es otra cosilla. Todos los días son de aprender aquí en Adricar Motor. Para la brazadera, muy recomendable este tipo de alicate que tienes. Yo son súper útiles. Nipex, ¿vale? Estos dejaremos un enlacito porque funcionan de maravilla. Vale para todas. Lo único que tiene es el precio que tiene, pero lo demás. Además, lo único que son caros, pero nada más. Vamos a montar la correa. Lo arrancamos para que vaya todo bien. Echamos anticongelante. Y ya está. Y luego lo demás ya sabéis cómo hay que montarlo. Ya, pues a través de como un montón. A dar golpes y el frente, pues tiene poco secreto. Hemos aproximado, le damos un apretoncito. Bueno, correa, ¿no, tío? Muy. Sí. La correa yo la pondría nueva. Pero el cliente dice que se la cambiaron en un viaje, que se quedó averiado y no la quiere cambiar. Pues ya está. Yo la pondría nueva porque Ya que un más, ya que desmontas todo esto, pues, pero al fin y al cabo el cliente es el que paga. Ya está. Tiramos de chuleta. Mirad. Mira qué fácil es. De otra manera, le daremos aquí, le daremos allí, le daremos y le damos que nos mareamos. Se puede utilizar una 17 estrella o se puede utilizar esta llave. Con la 17 estrella también lo podéis hacer, ¿eh? Y vamos a hacerlo para que lo veáis. Y lo hacemos de otra. A ver si lo meto aquí. Mirad, yo he utilizado una llave, pero también se puede hacer con esta. ¿Vale? Mira. Puedes hacerlo de las dos maneras, con una 17 o con... Más sencilla, una 17 sí podéis hacer. Vale. Quitamos el tensor y ya está. En su sitio. Y correa puesta. Queda poco, lo podemos hacer ahora mismo ya si queremos. Podemos arrancarlo y ya está, para que lo veáis. Bueno, habéis visto que la calandra estaba rota, esa sí la vamos a poner nueva. Claro. Es que como la pilla el ventilador va a formar una que va a romper los radiadores, ¿sabes? Entonces, pues bueno, vamos a coger y vamos a hacer una cosilla. Vamos a arrancarlo para que veáis cómo se le ha quitado el sonido. Y ya está, vamos a ponerlo sobrepuesto, Es para que veáis cómo funciona, porque claro, la calandra hay que montarla con el viscosa, así que... Pero por lo menos ya veis cómo se cambia la bomba de agua. Lo arrancamos. No pasa nada, es arrancarlo y pararlo, no le pasa nada al motor. Nada. Bueno, vamos a tirar al arranque. Arranque. Bueno, pues... ¿Será qué tal el ruido? Ponemos rápido. Pues parece que sí ha funcionado la historia, ¿no? ¿Habéis visto cómo se cambia? Y ya está, la calandra vamos a pedirla, la correa no quiere cambiarla, pero la calandra hay que pedírsela, Que la traiga el de desguace, de lo que quiera, pero... Pues ya está. Bueno, la correa tampoco se ve mal, mira, si la miráis un poco, la correa tampoco se ve mal, No está... La correa es, lógicamente se ve que se la han cambiado. Por eso el hombre pues no quiere cambiarla, Vale. Oye, ya sabemos que todo el mundo no podemos poner todo lo que quitamos nuevo, Claro. Y ahorrar de 50 euros son 50 euros. Bueno, ¿no? Así que ya está. Así que nada, pues hasta aquí este vídeo. Si os gusta, suscribiros y nos vemos en el vídeo que viene. Chao.